tu iglesia. Amén. Hermanos, gracias por estar acá. De verdad, qué bonito es verlos aquí. Me alegra un montón, que sé que hay calorcito, sé que está potente ahorita el calor, pero de verdad me llena mucho verlos acá y saber que papá, estás trabajando una buena obra y si se han dado cuenta, estamos en una serie que se llama De Regreso a Casa. Los domingos anteriores hemos escuchado que algunas veces nos vamos de la casa del Padre por diferentes situaciones. A veces por decisiones que tomamos, a veces por elecciones, por necesidad y por diversos motivos. Pero hace tiempo, papá ponía en mi corazón muy fuerte esto y era que muchas veces entre rotos nos ayudamos a ya no estar rotos, porque hay un papá que nos abraza y nos restaura para ya no sentirnos rotos. Y esto se ha hecho muy, muy real en mi vida. Y como hemos ido aprendiendo, hay diferentes cosas que nos alejan de papá, pero yo hoy tengo el anhelo en mi corazón de que podamos, no sé, que podamos regresar a la mesa del Padre, que podamos regresar junto a papá, que podamos regresar a casa, que podamos escuchar cómo Él nos llama. Y para eso me encantaría que si traen su Biblia, por favor, enciendan su Biblia o abran su Biblia. Si tienen dónde anotar, por favor, vayan apuntando, porque yo cuando llego a mi casa, de verdad, volver a leer nos da todavía más. De verdad, papá sigue hablando, así que repasemos, volvamos a leer lo que Él está hablando. Y si me pueden acompañar, hoy voy a utilizar Biblia de las Américas, ¿ok? Esa es la versión que yo voy a utilizar. Puedo utilizar cualquier versión, pero si quiere ir siguiendo la lectura, voy a utilizar esta versión. Y vamos a ir a 2 de Samuel 9, ¿ok? 2 de Samuel 9. Y aquí está titulado este pasaje como la bondad de David hacia Mefiboset. Voy a explicarles un poquito antes de leer este pasaje, ¿quién es Mefiboset? Mefiboset es hijo de Jonatán y Jonatán es hijo de Saúl, ese rey que tanto esperaba al pueblo y que de repente se volvió loco, quería matar a David, estaba ido totalmente. Pero Mefiboset es su nieto. Y en 2 de Samuel 4:4 dice que cuando él tenía 5 años, cuando Mefiboset tenía 5 años, pues matan a Saúl y matan a Jonatán. Él estaba en el palacio, Mefiboset tenía 5 años, cuando de repente llega la noticia, bueno, mataron a tu papá, mataron a tu abuelo, y dice que la nodriza de la persona que lo cuidaba, por las prisas obviamente, lo querían ir a matar, porque ahí miren, mataban a todos, hasta el perro, quien fuera, iban a matar. Porque Saúl había muerto, Jonatán había muerto y iban a morir todos ahí. Entonces ella, por las prisas y por el miedo, toma al niño y sale corriendo. Pero dice que cuando sale corriendo, ella por las prisas, el niño cae. Imagínense, 5 años, el niño cae, en la palabra no especifica si cayó sobre el suelo, sobre una roca, sobre una rama, no sé, pero cuando ella lo levanta, se va dando cuenta de que él había quedado lisiado de las 2 piernas. ¿Se imaginan? Acaban de matar a su papá, a su abuelo, y encima cuando iban a huir, lo bota y él queda lisiado de ambas piernas. Ella lo toma, sale huyendo de ahí y se va a un lugar que es llamado Lodebar. Y en este lugar, él es resguardado. Ella lo esconde en este lugar. Imagínense, si no, lo mataban. Entonces él va y luego pues, aquí yo podía ver y decía, ala, no fue su culpa, él tuvo que salir en ese momento por las prisas, quizás él no entendía qué estaba pasando, y viene y queda lisiado y queda lejos de su casa. Y entonces acá yo regreso a 2 de Samuel 9, y aquí David viene y pasa el tiempo, y David está, y viene algo en su corazón, y estaba el rey David, y dice, ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl? Imagínense cuánto tiempo pasó. Él estaba en Lodebar, que ya les voy a explicar un poquito qué es ese lugar, pero él estaba en el olvido total, en una tierra seca. Él estaba refundido ahí, ya no le quedaba absolutamente nada. Pero David se levanta un día y dice, ¿no queda alguien de la casa? Y me llama la atención porque dice, para que yo le muestre la bondad por amor a Jonatán. Y continúa y dice que había un siervo de la casa de Saúl todavía en ese lugar.
Y él viene y le pregunta todavía, ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrarle la bondad de Dios? Imagínense, le pregunta, ¿no queda alguien vivo para que yo pueda mostrarle la bondad de Dios? Y él responde y dice, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. Imagínense, qué casualidad, que cabal había alguien ahí, le dice, bien, queda uno, pero está lisiado. Y viene y le dice, muy bien, ¿dónde está? Y él responde que él estaba en una casa en Lodebar. Entonces el rey David mandó a traerlo y Mefiboset llega, hijo de Jonatán, nieto de Saúl, y viene a David y cae sobre su rostro y se postra. Y David le dice, Mefiboset, y él responde, he aquí tu siervo. Quiero explicarles un poquito algo. Mefiboset significa el que esparce vergüenza. Imagínense eso. Creo que ahí entiendo un poco cómo llegó Mefiboset. Imagínense, el rey lo manda a llamar. Mefiboset en la cabeza, yo solo puedo pensar, ¿me van a matar? ¿O qué me van a hacer? O igual yo ya estaba en el olvido, ¿por qué me está llamando? ¿Qué pasó? Yo no tengo nada que ofrecer. Todo lo que puedo haber pensado. Y él llega ahí, se postra, y luego empecé a leer que Lodebar tiene como significado, al final Lodebar es dolor, es miseria, es tristeza, obscuridad, soledad. Todos los perseguidos iban a este lugar. Dice que este es un lugar que no puede dar frutos porque la tierra es árida, seca. Imagínense, ahí estaba un hijo del príncipe, hijo de alguien que de verdad tenía un puesto, nieto del rey. Ahora estaba viviendo en Lodebar, un lugar árido, desolado, seco. ¿Qué dice? Que aquí se iban todos los lisiados, los marginados de la sociedad. Se iban aquí todos los que eran perseguidos y también todos los que habían perdido sus bienes y ya no podían aspirar a nada en la sociedad. Ahí estaba Mefiboset. Imagínense eso. Ahí estaba viviendo Mefiboset después de estar en un palacio, después de haber crecido entre todo eso, por cosas de la vida. Él termina en un lugar muy diferente. Y súmenle eso, lisiado. Él termina lastimado. Y cuando leía esta parte, yo me hacía esta pregunta. Parece muy injusto para Mefiboset esto. Porque el mismo día, hermanos, démonos cuenta de algo, el mismo día, él pierde a su papá, pierde a su abuelo, pierde todos sus bienes, pierde a su familia, pierde todo y encima queda lisiado. Y aquí tengo una pregunta, ¿él hizo algo para esto? ¿Él lo eligió? ¿Fue una consecuencia de sus decisiones o no? Porque yo cuando veo esto y digo, él no hizo nada. No fue su decisión. Es una aparente injusticia, ¿cierto? Pareciera que no es justo porque no fue algo que él haya pedido. No fue algo que él haya elegido. Y cuando estaba viendo esto, me ponía a pensar en ese momento, donde ella lo toma por quererlo proteger y lo bota. Hermanos, aquí la pregunta es, ¿quién nos votó a nosotros? ¿Quién nos dejó caer? Le pregunto, ¿qué fue lo que en un momento nos pudo dejar lisiados? ¿Qué fue lo que en un momento nos tomó y nos dejó caer? ¿Qué pudo haber sido? ¿Algún abandono? ¿Será que alguien por un abandono? Ahorita hay muchas personas que viven con un constante miedo al rechazo porque sufrieron algún abandono. Y llegan y pasan los años y esa persona sigue experimentando eso. O inclusive personas que tienen una enfermedad terminal, que muchas veces es hereditaria o que muchas veces se va desarrollando. ¿Será que esto fue lo que en algún momento lo dejó caer, hermano? ¿Algún diagnóstico que no se esperaba? ¿O será que lo dejó caer algún abuso? Hay mujeres que pasan los años y tienen muchos traumas a raíz de que quizás de pequeñas sufrieron algún abuso. ¿Será que alguien lo botó o la botó y a raíz de eso quedó lisiado en el corazón y ahora hay un miedo constante hacia las personas? O más aún, ¿será que estando aquí en la iglesia, buscando de papá, buscando de Dios, alguien llegó a lisiar su corazón con un comentario, cuando no lo apoyó cuando usted necesitaba quizás, o quizás usted se sintió lastimado, rechazado, y de repente ahí
cae, queda lisiado y dice, no, ya no continúo en la casa del Padre. ¿Qué pudo haber sido? Le pregunto, ¿qué pudo haber llegado a lisiar su corazón? ¿Alguna pérdida de un ser querido que le hizo perder por completo las esperanzas? ¿Que lo hizo irse a una tierra árida? ¿Que lo hizo irse a una tierra donde ya no hay fruto? ¿Qué lo hizo moverse? ¿Qué fue para usted ese momento que para Mefiboset fue cuando cayó y quedó lisiado? ¿Qué fue para usted ese momento? ¿Por qué le pregunto esto? Porque quizás alguien más decidió por usted. Quizás alguien más tomó decisiones que ahora usted está viendo, y quizás muchas de esas decisiones lo alejaron a usted de la casa del Padre. ¿Qué son esas cosas? ¿Algún divorcio? ¿Peleas? Jóvenes que han escuchado peleas de sus padres y dicen, si es así, yo no quiero saber nada de la iglesia. Y que de repente ahora escoge, te tenés que ir con uno o con otro. Y le toca quizás alejarse de la casa del Padre. O quizás ahorita ponga la situación que esté pasando, que esté doliendo y que lo haga alejarse de la casa del Padre. Y aquí continúo con 2 Samuel 9, porque la historia sigue, porque David, cuando ve a Mefiboset que se arrodilla, le dice, primero que nada le dice, no temas, porque ciertamente te mostraré la bondad por amor a tu padre Jonatán. Y la historia continúa y le dice, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás en mi mesa. Imagínense, lo manda a llamar, le dice que no tenga miedo y le dice, tú comerás en mi mesa, y le dicen que todo lo que era de su abuelo le va a regresar y de que él iba a venir y pues iba a traer a toda su familia, pero le dice, tú vas a comer en mi mesa. Sí, vas a vivir acá, te voy a devolver todas tus tierras, te voy a devolver todo, pero tú comes en mi mesa, en la mesa del rey. Y esa historia continúa, y aquí voy a adelantarme un poquito, porque viene y dice, Mefiboset comió en la mesa de David como uno de los hijos del rey. Imagínense eso. Mefiboset come en la mesa del rey y le dice, Mefiboset, todos tus hijos, tus descendientes pueden vivir, tengan sus tierras, pero Mefiboset dice que moraba en Jerusalén porque siempre comía en la mesa del rey, aún estando lisiado. ¿Por qué continúa esa parte de la historia? Porque imagínense, este niño pasa todas estas adversidades, pareciera que Dios no existía donde él estaba, no existía para él tantos años, y viene David y lo manda a llamar. Lo más lógico es que pues acabara ya con todo eso, o mejor aún, ni lo hubiera llamado, aparentemente. Pero lo llama y le dice, te voy a devolver todo y tú vas a comer en la mesa conmigo, como uno de los hijos del rey. Y a este punto me daba cuenta, hermanos, que no importa qué tan lisiados estemos en corazón, que no importa qué tan lastimados, qué tanto nos hayamos ido a refundir allá a Lodebar, a un lugar desolado, a un lugar árido, que tanto nos escondamos, me he dado cuenta que siempre hay un lugar para nosotros en la mesa del Padre. Siempre hay un lugar para nosotros en la mesa del Rey. ¿Y por qué? Porque quizás no fue su decisión la que le llevó a ese lugar árido y desolado, pero lo bonito es que sí es su decisión el salir de ese lugar, que sí es su decisión el responder al llamado del Rey que dice, tráiganlo, quiero que coma en mi mesa. Y quizás usted está ahí, se siente olvidado, y cuando vienen este tipo de cosas, aquí recordamos, si es su decisión, y hermano, salga de Lodebar. Salgamos de ese lugar árido, de ese lugar desértico, de ese lugar donde hay dolor, de ese lugar donde no hay esperanza. Es momento de salir de ahí. Ese es el porqué de esta serie, porque pensábamos, ok, algunas veces por decisiones, pues cosechamos ciertas cosas, a veces por necesidad nos vamos del Padre, pero a veces pasan circunstancias que no pedimos vivir y que nos alejan de Él, nos alejan del Padre. Y este es un tiempo en el cual papá dice que tiene un lugar preparado para nosotros en su mesa. ¿Por qué? Porque también me doy cuenta de que muchas veces da mucho miedo el acercarnos al Padre cuando estamos lisiados. Más aún, da mucha vergüenza, ¿cierto? Cuando sentimos que ya no estamos igual, cuando nos sentimos sucios, nos sentimos olvidados por todo, da mucha vergüenza
acercarnos de nuevo al Padre. Venir a la iglesia después de que pasamos una mala temporada, seguir orando después de que las cosas están saliendo fatal. Eso muchas veces da muchísimo miedo y hasta da vergüenza. Uno se siente rechazado, siente que va esparciendo vergüenza a todo lugar donde se para. Porque algunas veces la justicia de Dios para nosotros parece ser muy injusta, porque no es como esperábamos, porque no es como queríamos, porque no está pasando lo que nosotros esperábamos que pasara. Y decimos, qué injusto es todo esto, ¿por qué me pasa a mí? Qué injusto es Dios, yo no merecía esto, yo no pedí esto. Pero saben, en esos momentos donde eso está aquí, donde quizás sigue estando lisiado y sigue doliendo, tengo muy presente cuando papá dice, yo he oído tu oración, yo he visto tus lágrimas, y he aquí yo te sano y te restauro. ¿Por qué esto? Porque quizás usted no eligió, quizás usted no pidió esas circunstancias, pero no quita que papá pueda usarlas para su bendición y para restaurarlos en la casa del Padre nuevamente. No porque de repente usted se siente lisiado, no quiere decir que las puertas de la casa del Padre no van a estar abiertas y Él no va a estar diciendo, pasá, que aquí te espero con un banquete para ti. No porque se sienta lisiado, usted es rechazado por el Padre. No somos rechazados por papá, por muy golpeados que estemos, por muchas cosas que hayan pasado. Porque saben, cuando está pasando todo esto, recuerdo Juan 14, del 1 al 2, donde dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Sabe algo? En la mesa del Padre hay mucho espacio para usted y para mí. Sin importar qué tan lisiados nos sintamos, sin importar qué tan lejos nos hayamos ido, qué tan escondido esté el lugar, Él está preparando ese lugar para usted. Y ese lugar es suyo. Ese lugar, papá se lo ha dado a usted. No por cómo se sienta o por cómo esté ahorita, sino porque Él decidió amarlo mucho antes de que usted siquiera supiera que era amado. Eso es lo que marca la diferencia cuando nos sentimos en ese momento. Porque ¿sabe algo? Primero nos topamos con muchas cosas. Pasaron situaciones, sí dolió, sí fue muy difícil y lo primero es, hasta que todo mejore, regreso a la iglesia. Hasta que me sienta bien, voy a volver a predicar. Hasta que me sienta bien, me voy a volver a involucrar allá. Hasta que me sienta otra vez pleno, voy a volver a servirle a Dios como le servía antes. Hasta que me sienta limpio, me voy a acercar a Dios. ¿No ha escuchado usted eso? ¿No ha escuchado muchas veces el hecho de decir, no, hasta que yo ya me sienta bien, me sienta listo, voy a volver a meterme con todas las cosas de Dios? Hasta que me sienta listo, voy a volver a orar como antes, leer como antes, hasta que me sienta listo. Y muchas veces pueda que ese listo nunca llegue, ¿saben? ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué pasa si nunca nos sentimos listos para volver a la casa del Padre? ¿Qué pasa si nunca nos terminamos de limpiar todas las manchas y curar todas las heridas nosotros mismos? ¿Cuándo vamos a regresar entonces a la casa del Padre? ¿Cuándo va a ser ese momento? En el pasaje que leíamos, David preguntaba, ¿no queda alguien de la casa de ahí para que yo pueda mostrarle la bondad de Dios? Yo estoy seguro que papá pregunta, ¿no queda alguien aquí que quiera conocer de mi bondad? ¿No queda alguien, o usted no conoce a alguien también que necesite recibir y ver esa bondad del Padre? Porque miren, muchas veces yo estaba esperando hasta sentirme listo, sentirme preparado, sentirme conectado con Dios para mejorar esa relación con Él, para volver a la casa del Padre. Porque aquí en la mesa todo se ve. Aquí en la mesa no podemos venir y levantar el mantel y decir, vaya, que no me mire. Aquí todo se ve. Entonces muchas veces yo esperaba estar limpio, estar presentable, para estar cerca del Padre en la mesa y no sentirme juzgado, no sentirme señalado. Pero luego me daba cuenta de que Mefiboset
siguió estando lisiado cuando regresó a la casa. ¿Sabe algo? Cuando él se sentó en esa mesa, él seguía estando lisiado. Él seguía siendo un lisiado. Pero estaba en la mesa del Padre, y en la mesa todos valen lo mismo y son lo mismo para el Padre. Es que si está esperando, hermano, estar bien para regresar a Dios, ese momento nunca va a llegar, porque necesita a Dios para estar bien. Necesitamos a Dios para sentirnos plenos, necesitamos a Dios para poder venir y acercarnos confiadamente. Si no, no va a pasar. Sin Él no va a pasar. Él no está esperando que nos acerquemos como la mejor versión que usted se imagina para poder sentarse en esa mesa. Necesitamos sentarnos en esa mesa para que se deje de sentir un lisiado y se pueda ver como un hijo del Rey. Ahí está el punto que hace que todo esto cambie. ¿Por qué? Porque muchas veces esperamos que las cosas mejoren y que cambien para creer que hay un Dios. Un día me preguntaba esto: ¿qué pasa si eso, hermano, por lo que tanto está orando, por lo que pide, por lo que quizás se siente hoy mal, por esas noticias que lo lastimaron, por esas situaciones, esas pérdidas, qué pasa si eso que tanto ha estado pidiendo simplemente no llega? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si eso que usted está poniendo como condición para sentirse feliz no llega? ¿No le parece que va a pasar años en ese mismo lugar? Y luego leía en Habacuc 3:17, donde dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco, y que no haya vacas en los establos, con todo eso yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en Dios de mi salvación, porque el Señor es mi fortaleza y Él ha hecho mis pies como el de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. ¿Sabe qué quiere decir eso? Aunque no cambien las cosas, aunque no mejoren las situaciones aparentemente, aunque no se sienta pleno, papá debe de ser ese refugio, ese lugar. ¿Qué quiere decir? La casa del Padre, la mesa del Padre, ese lugar que aunque no estén bien las cosas, aunque no salgan como esperaba, aunque le esté doliendo, es el mejor lugar que podemos ir. Siempre. La mesa del Padre. ¿Por qué? Porque quizás sea difícil, quizás duela, pero en la casa del Padre siempre va a ser mejor que todo lo demás. Porque pueda que no se borre lo que haya vivido, pero papá lo puede utilizar en una bendición tan grande que no logra dimensionar hasta cuántos puede alcanzar con eso. Pero ¿saben qué pasa? Que también nos da un miedo tan grande que nos impide ver la bondad del Padre. Ese temor, ese miedo a que nos vuelva a pasar lo mismo, a que nos vuelvan a lastimar, a que volvamos a sentir otra vez esa presión aquí en el pecho, ese sentimiento de desesperanza, ese miedo que Dios nos va a regañar por habernos apartado y habernos alejado. Ese miedo nos impide ver la bondad del Padre, porque cuando llega, dice que lo primero que David le dice a Mefiboset es: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás en mi mesa. Estamos tan acostumbrados a que cuando fallamos nos critican, nos señalan, nos juzgan, nos dicen mil cosas, que de verdad nos da mucho miedo también el rechazo de Dios. Nos da mucho miedo pensar que Dios va a decir: uy, así ya no me servís. Uy, viene roto. Así dudo mucho que pueda dar algo. Y nos da tanto miedo que ni siquiera nos acercamos al Padre por lo mismo. Y ahí está toda la bondad de Él. Ahí está todo el amor. Pero ese mismo miedo nos impide ver la bondad del Padre. ¿Y por qué les digo esto? Porque es muy difícil acercarse a papá. Es muy complicado hablarle a Dios cuando usted se siente sucio y siente que Dios está enojado con usted. ¿O no? ¿O no se vuelve muy difícil siquiera decir: Señor Jesús, aquí vengo otra vez? Solo el hecho de pronunciar su nombre se hace tan complicado cuando nos sentimos lejos de la mesa del Padre. Pero luego en Apocalipsis 3:20
me daba cuenta del infinito amor que papá tiene. Porque dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Aquí estoy a la puerta y llamo. Aquí esperando pacientemente está papá. En la puerta llama y dice, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Aquí me da cuenta, papá solamente está esperando. No está esperando con el cincho en la mano para decir, ahora sí vas a ver por qué no confiaste en mí en esos momentos. No, está ahí para comer con usted, para sentarse en la mesa y poder venir y decirle, aquí es tu lugar, en la mesa del Padre. Pero a nosotros nos da vergüenza aceptar que muchas veces estamos lisiados, que muchas veces estamos rotos, que muchas veces no estamos bien, más si estamos en la iglesia, más si estamos en el servicio, más si estamos siendo cristianos y más aún si lo hemos dicho, nos da vergüenza. Nos da vergüenza mostrar las heridas, nos da vergüenza mostrar cómo es que estamos en realidad, pero ¿sabe algo? A Dios no le da vergüenza estar sentado en la mesa con usted. A Él no le da vergüenza estar en la mesa con alguien que se siente un lisiado. ¿Por qué? Porque cuando Mefiboset llega, dice que él se postra de nuevo y le dice, ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta un perro muerto como yo? Imagínese cómo se sentía Mefiboset. Y dice que Mefiboset significaba el que esparce vergüenza. Y mi pregunta es, ¿cuántas veces no le hemos dicho a Dios, ¿y qué soy yo para que me tomes en cuenta? ¿Sabe usted la cantidad de veces que yo le he dicho a Dios, papá, pero qué soy yo para que me llames? ¿Qué soy yo para que me tomes en cuenta? ¿Y saben algo? Yo hoy quiero contarles un secreto y en sí gran parte de esta prédica, de esta charla, yo la titulé como rotos. ¿Por qué rotos? Porque quiero contarles algo y quiero abrir mi corazón y mostrar algo con ustedes. Primero me gustaría que prepararan el video y me avisan cuando ya esté. Y quiero mostrarles algo y quiero que le presten atención. Es muy corto, es cortito, pero quiero que le presten mucha atención al video que vamos a ver a continuación. Así que si podemos ver las pantallas. Bueno, la persona que estamos viendo ahí está experimentando en ese momento algo que le conocemos como un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. La persona que estamos viendo en ese video también padece de depresión. Y una persona con estos síntomas tiene diferentes cosas. Primero que nada, dice que las personas que viven con ansiedad, porque quiero contarles un poquito de ese tema para que comprendamos más lo que vimos, estas personas dice que por lo general se apartan de la nada. Se apartan de la nada sin razón alguna porque tienen miedo y ese es su método de defensa. Desaparecerse de un solo y que nadie sepa de ellos. Viven con un miedo constante al abandono, viven buscando aprobación de los demás para no sentirse desechados, porque se culpan de su condición, porque las personas que viven con esto lo ven como algo feo, algo raro y algo que no pueden explicar, porque ataques como ese llegan de un ratito a otro, de un momento a otro pasan y muchas de las personas que viven con eso empiezan a sentir una presión en el pecho y empiezan a experimentar lo que es una aparente taquicardia. Y por eso muchas personas que padecen de eso terminan en el hospital pensando de que algo está pasándoles, que les va a dar un paro o algo, pero es un ataque de ansiedad. Muchas de estas personas
se culpan constantemente de todo lo que pasa a su alrededor. Las personas que viven con ansiedad se sienten una carga para todos los demás. Y todo lo que pueden ver y experimentar estas personas no está pasando, pero sienten como si estuviera pasando. Y se imaginan 10,000 cosas, 10,000 escenarios catastróficos. Entonces están constantemente cansadas, porque día y noche piensan en lo que puede pasar, en lo que va a pasar, en lo que va a terminar sucediendo. Estas personas dice que constantemente viven situaciones normales y cotidianas, pero se frustran muy rápido. No las pueden hacer con normalidad. Que el teléfono empiece a sonar seguidito y empiecen a llegar un montón de mensajes, los altera. El hecho de sentirse abrumados por una situación los hace sentirse incapaces. Pero aquí avanza un poquito más profundo, y estas personas constantemente tienen pensamientos para acabar con todo. Constantemente se sienten tan marginados y tan rechazados por lo que están viviendo que simplemente les da vergüenza el hablar a los demás. Porque ¿cómo explican que están llorando, que se sienten mal, pero no está pasando nada? Pero aquí está pasando de todo. Y cuando leía un poco de por qué nace esto, por qué nace la depresión, por qué nace la ansiedad y todos esos trastornos, aparte de que físicamente nuestro cuerpo tiene un desorden en todas nuestras hormonas, en todo nuestro cuerpo y demás, aparte de eso, también por cosas que han sido muy específicas y han marcado a estas personas. ¿Cómo qué? Que nace muchas veces de hogares donde hay abandono emocional y físico. Que las personas que tienden a esto quizás sufrieron una desilusión de personas en las que confiaban mucho. Así que también llegan a padecerlo porque cuando es necesario les toca madurar más rápido y tomar responsabilidades económicas o emocionales que no les corresponden. También mencionan que han experimentado escenarios complicados que dejan huella, que han pasado situaciones difíciles que hoy pesan. Y cuando leía todo esto, yo les quería mostrar esto porque por mucho tiempo, por muchos años, no recuerdo cuándo empezó, pero constantemente he padecido mucho eso, mucho. Y algo que me daba tanta vergüenza porque yo decía, estoy en la iglesia, pues, yo sirvo. ¿Cómo se supone que me van a estar dando ataques? ¿Cómo se supone que de repente voy a sentirme abrumado? Cuando me preguntan ¿qué tenés? No sé. Y una vergüenza tan grande, porque yo le decía a papá, Dios, yo no elegí esto. Y encima que no lo elegí, no me lo quitas. Y encima que no elegí muchas de las cosas que lo provocaron en mi vida, porque sí, he tratado de ser muy intencional en llegar a por qué se empezó a originar esto en mi vida. Me he dado cuenta que muchas de las cosas yo no las pedí. Muchas de esas cosas yo no elegí vivirlas. Y créanme que hace muy poco tuve una recaída en esto. Ya tenía ratos que no me pasaba, porque antes me pasaba más constante, incluso en medio de una reunión y me tenía que ir allá a la oficina que está allá, y ahí me encerraba para que nadie me viera mientras esto estaba pasando. Y se empezaba a complicar, porque antes cuando me pasaba obviamente nadie se daba cuenta, es en mi cuarto y nadie sabe que eso está pasando. Pero ahora pues ya es un poco más notable, porque hay responsabilidades que cumplir. Y de repente, ¿y por qué se desapareció Mario? ¿Por qué ni siquiera ni el teléfono, ni los mensajes, ni nada? Y ya era más notable y me daba mucha vergüenza, porque yo decía, yo no puedo. ¿Cómo voy a ir y me voy a mostrar a los demás? ¿Cómo van a darse cuenta que esto me está pasando? ¿Cómo voy a venir y les voy a contar lo que en verdad siento? Y muchas veces habían personas que papá mandaba a mi vida y me decían, ¿pero qué tenés? ¿Cómo te ayudamos? Personas que estoy seguro que papá mandaba y decía, ¿dónde está Mario? Tráemelo a la mesa. Porque en los momentos donde yo he recaído con esto, lo que menos quiero es sentarme en la mesa con mi papá.
finanzas. Me da una vergüenza. Y lo que más anhelaba en esos momentos era desaparecer, irme a lo más escondido que había y que no me viera. ¿Cómo me iba a ver así? Me iba a ver tirado en el piso llorando de la nada. Iba a decir: papá, no seas ridículo, pues, no hagas eso. Y me daba mucho miedo. Y cuando las personas me preguntaban, me daba más vergüenza aún siquiera decirles: miren, esto me está pasando. Y este último tiempo, cuando volví a recaer, yo le decía otra vez a papá: ¿por qué? ¿Y qué tengo yo? Porque se acercaba la prédica hace un par de semanas y ya está programado esto desde hace un tiempo. Yo decía: va a llegar esa fecha y no sé cuánto me voy a tardar así. Y no quiero estar así, yo me quiero sentir feliz, me quiero sentir bien. Y no quería ni siquiera pensar en mi tema, porque decía: no, cuando me sienta bien me voy a poner a pensar en el tema. Voy a pensar en qué voy a predicar. Pero el tiempo pasaba y el dolor aquí en el pecho seguía y esa incertidumbre, y me enojaba mucho y le decía a Dios: pero ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo para que tú me tomes en cuenta? Se supone que un líder está para las personas, habla, está constante, y a mí me da tanto miedo que me voy a encerrar y no me dan ganas de contestar mi teléfono. Se supone que un líder está ahí al frente, feliz, y yo a veces solo me sentía como un niño que quería llorar porque simplemente tenía mucho miedo. Porque antes, cuando esto me pasaba, lo primero que venía a mi cabeza era: ¿cómo estorbas aquí en la tierra? Y antes, cuando esto me pasaba y estaba en esa situación, lo primero que pensaba es: me tengo que desaparecer de aquí ya. ¿No se imaginan cuántas veces maquiné y pensé en que yo en verdad me tenía que ir y me tenía que desaparecer porque todo iba a estar mejor cuando yo dejara de ser una carga? Porque yo no había contado esto ni a mi mamá, ni a mis personas las cercanas. Yo no lo había contado porque me daba mucha vergüenza, porque me daba mucho miedo, porque no lo entendía, porque ni siquiera había hecho nada. Yo le decía: pero si no hice nada, ¿por qué? Yo no lo elegí, le decía a Dios, ¿por qué? Y no contaba absolutamente nada. Y lo más triste y lo que más me dolía de esos momentos es que, miren, honestamente, yo lo que más amo en mi vida, gracias, lo que más amo en mi vida es esto, es servirle a papá, es servirle a mi papá. Lo amo un montón. Amo estar ahí en la mesa, escuchar sus historias, saber que me mira, saber que me escucha. Y lo amo tanto que me duele que cada vez que esto empieza, lo primero que hago es irme a esconder. Lo primero que hago es irme lo más lejos que pueda de él, porque me da mucha vergüenza. Y me duele ya lo que está pasando, y me duele mucho más saber que estoy lejos de mi papá, que lo extraño un montón, y me da vergüenza hablarle y decirle: papá, siempre pues volvió a pasar, volvió a haber un mal momento, volví otra vez a recaer ahí. Pero conforme esto iba pasando y me sentía más lejos de la casa de papá y me sentía más lejos de ese lugar en la mesa, recuerda que en Apocalipsis dice que Él limpiará toda lágrima de tus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya han pasado. Y me recordó a la película de La Cabaña. No sé si han visto esa película, que si no la han visto, por favor, véanla. Es una bendición muy bonita, pero mirá cómo el Espíritu Santo guardaba cada lágrima. Y luego esas lágrimas regaban ese huerto tan bonito que estaba creciendo dentro de él. Cuando me sentí en el momento más bajo, papá viene y nuevamente dice: Mario, ¿dónde está Mario? ¿Dónde está? Porque necesito que él vea de mi bondad. Y de hecho, para mí estar hablando hoy acá es estar viendo la bondad de mi papá, es estar viendo la bondad de Dios, porque yo sabía que ahí era donde yo quería estar, ahí en la mesa. Y llegué escondiéndome, llegué con mucha vergüenza, mucho temor. Y mientras iba agarrando este lugar acá, venía con tanto miedo que yo no quería ni siquiera verlo.
Pero al momento que me senté acá, me di cuenta de que Él solamente estaba diciendo: este es tu lugar, no te tenés que ir. Este es tu lugar, aquí en la mesa conmigo es tu lugar. Aquí yo te devuelvo todo. Aquí tenés todo. Aquí está. Todo lo que sentís que te fue quitado, aquí está. Y aprendí que muchas veces me he acercado golpeado, me he acercado sucio, pero a Él no le importa cómo lleguemos. Simplemente va a decir: hijo, hija, bienvenido, bienvenida, bienvenido a casa, bienvenido a tu lugar en la mesa, donde no te tendrás que ir, donde no te lo tienes que ganar, yo te lo regalé, donde hay suficiente mantel para tapar toda imperfección que tú sintas, porque para mí vales demasiado, demasiado. Y me di cuenta en ese momento de cómo me abrazaba papá, y el hecho de que papá me abrazara tan fuerte, aún sintiéndome muchas veces lisiado, me hace sentir tan bonito poder ir a abrazar a otros que estoy seguro que también se sienten así. Porque estoy seguro de que muchas de las cosas que leí, quizás usted en algún momento las ha sentido. Quizás muchas de las cosas que estamos viviendo usted las ha sentido, pero da vergüenza. Pero creo que hoy es un tiempo en el cual de verdad papá le dice: yo no te voy a quitar de este lugar de la mesa, pero por favor regresa y come aquí conmigo. Esta última vez que tuve la recaída, sí me sentía mal, sí empezaba a pasar, me enojaba, pero estaba más pendiente de no quería estar lejos de mi papá que de estar como antes pensando a cómo termino todo, cómo hago que esto se acabe, cómo hago. No, esta vez no pasó. Esta vez no volví a tener esos pensamientos. Y ahí me di cuenta, estaba en la mesa y Él me estaba sanando. Quizás no como yo esperaba y como yo quería y no me había dado cuenta, pero me estaba sanando. Está trabajando. Y nuevamente digo: su poder se está perfeccionando en mi debilidad. Pero eso solo pasa cuando estamos ahí cerquita en la mesa. Lejos de papá, eso no pasa. Y hoy me encantaría terminar con esto, porque la historia termina donde dice: y Mefiboset comió en la mesa de David. Comió como uno de los hijos del rey. Hermanos, ¿cuántos no necesitan hoy volver a sentarse en la mesa del rey? Quizás no podemos borrar lo que ha pasado, pero sí podemos abrazar muy fuerte y decirles que ahí en la mesa papá los va a aceptar, aún con todo lo que esté pasando, aún con todo lo que pueda que haya vivido. Muchas cosas quizás no fueron su decisión, pero papito es tan bueno que está ahí para abrazarlos y decirles: aquí en la mesa yo sano, aquí en la mesa yo abrazo. A mí me encantaría que pudiera ponerse de pie un momento, ¿sí? Vamos, pónganse de pie un momento. Hermanos, papá abraza y quiere que nos veamos hoy como hijos y ya no más como lisiados. Pero yo quiero invitarlo a algo hoy. Si alguien en este momento necesita un abrazo, necesita solamente que digan: aquí estamos para ti, necesitan que papá vuelva a decir: hey, ¿dónde está? ¿Dónde está que necesito mostrarle mi bondad? Si usted anhela recibir esa bondad de papá, si usted anhela venir y decir que has pasado muchas cosas que yo no pedí, quizás no voy a entender, pero hoy quiero dejarlas, quiero soltarlas, quiero salir de ese lugar árido,
Y quiero que tú me abraces muy fuerte y que empieces a restaurar lo que aquí está roto. Me encantaría que pudiera pasar aquí al frente. Tengo esta invitación y en este momento me encantaría que pasara aquí al frente, sin temor, sin vergüenza, sin sentirse señalado o acusado, sin sentir que van a decir hoy, si hay heridas en ese momento, que van a ser sanadas, que van a empezar a ser abrazadas. Hoy me encantaría que pasara aquí al frente, sin miedo, sabiendo que papá abraza, que papá lo ama, que papá la ama, que papá hoy quiere restaurar lo que un día se rompió, que papá hoy quiere abrazar lo que un día fue lastimado, que papá quiere decirle todo lo que un día te lastimó, todo lo que un día te hizo sentir lejos, aquí en la mesa, en tu lugar, eso no pasa nada. Y este momento, Papito Santo, yo quiero pedirte, Señor, que comiences a tocar nuestros corazones. Y si pueden pasar los líderes, por favor, quiero que demos un abrazo a estas personas. Quiero que oremos aquí, que demostremos ese amor de papá. Aquí en la mesa todos son bienvenidos. Aquí en la mesa no importan las heridas. Hoy es un buen día para comenzar a ser llenos del amor de papá. Así que Espíritu Santo, abraza, Papito Santo. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti. Venimos a ti, Papito Santo, a pedir que nos abraces muy fuerte, a pedirte perdón, Papito Santo, si quizás hemos desviado nuestra mirada, si nos hemos ido lejos de ti, Papito Dios, si hemos intentado huir, perdonarnos, Papito Santo. Hoy queremos poner delante de ti nuestros corazones y hoy, Papito Dios, quiero pedirte por cada uno de los corazones que estamos acá. Hoy en el nombre de Jesús yo declaro que hoy corazones están regresando a la casa del Padre, que hoy corazones están siendo restaurados y están siendo llamados nuevamente a la mesa contigo, Papito Dios. Te pido, Papito Santo, que tú seas nuestro consuelo, nuestro refugio, Papito Dios, y que si hay cosas que marcaron nuestra vida, hoy las queremos poner delante de ti. Hoy, Señor, ponemos delante de ti todos esos momentos que marcaron, todas esas situaciones que están doliendo, todas esas situaciones que no pedimos, pero estoy seguro que tú vas a usar para bendición nuestra en el nombre de Jesús. Hoy te pido por cada uno de los que estamos aquí, te pido por las familias, Papito Dios, por las familias, Papito Santo, que hoy están siendo abrazadas. Familias que hoy nuevamente se acercan a la casa del Padre. Hoy te pido por cada una de ellas. Familias que han sufrido golpes, que quizás han lastimado ese núcleo. Hoy te pido que restaures ese lugar en el nombre de Jesús. Hoy te pido que podamos acercarnos confiadamente a esa mesa y servirnos junto a ti, vivir junto a ti y ser hijos en todo momento. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que tu presencia consume todo, Papito Santo, todo lo que no viene de ti. Y en este momento, mi Dios, tú comienzas a sanar, porque ya no habrá más lisiados de corazón, sino que habrán hijos del Rey que puedan hoy recibir de tu bondad, de tu amor, de tu abrazo en el nombre de Jesús. Hoy, Papito Santo, hoy declaro que todo temor se va, que toda vergüenza que nos aleje, Papito Santo, hoy se va, que todo dolor, toda depresión, toda ansiedad, todo, Señor, todo afán que tengamos en este momento lo ponemos delante de ti y declaramos que tú tienes el control de todo y que tú estás con nosotros y que tú Papito lindo, que tú nos respaldas, que tú nos acompañas. En el nombre de Jesús pongo delante de ti este tiempo. Creo de corazón, creo, Papito Santo, en lo que tú estás haciendo y en lo que tú harás. Y bendigo a cada uno de los que estamos aquí, porque no seremos más lisiados, Papito Santo, sino que hijos que iremos en busca de otras personas para compartir del amor que un día tú nos has dado y que hasta el día de hoy mantienes
hacia cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Sí, vamos a hacer un aplauso a papá, hermanos. Aplauso grande, grande a papito. Él es muy bueno. Él es muy, muy, muy bueno, muy bueno. Y pues, hermanos, los bendigo, los bendecimos, los queremos mucho, de verdad. Son importantes, son parte de nuestra familia y aquí estamos para ustedes. Aquí está la casa de papá donde todos en la mesa podemos comer, hay lugar para todos, así que todos son bienvenidos en la casa del Padre. Los enviamos en bendición, que papá vaya con ustedes y gracias por ser parte. Así que quedan despedidos, hermanos, y que papá los acompañe en todo momento.